Hola. Bienvenido a Paranormalmente. Esta historia, no deberías conocerla. Pero ahora que estás aquí, te la contaré. Solo recuerda algo, no pongas pausas si el reloj marca las 4:04. Daniel Rivas tenía 32 años. Era arquitecto, vivía en la ciudad, y como muchos, estaba harto de la rutina. Un día, buscando propiedades baratas para reformar, encontró un anuncio extraño en un foro oculto. Casa de 3 pisos. Amplia, con sótano, ático y jardín. Precio negociable. Solo compradores serios. San Jerónimo del Monte. ¿San Jerónimo? Nunca había oído hablar de ese pueblo. Pero las fotos eran increíbles. Antigua, majestuosa, pero con ese encanto oscuro que a Daniel le fascinaba. Llamó. Una mujer mayor contestó. Voz temblorosa. Le dijo solo una cosa. No preguntes por qué cuesta tan poco. 2 días después, Daniel llegó al pueblo. Era pequeño, con calles de piedra y una niebla constante que parecía no irse nunca. Cuando dijo que iba a la casa número 404, la gente se quedó en silencio. Una niña pequeña hasta se le acercó y le dijo: No vayas. Allí el tiempo se come a las personas. Él rió, pero en el fondo, algo se le revolvió en el estómago. Aún así, siguió. Y cuando llegó, la vio. Una casa gigante, casi olvidada. Madera ennegrecida por el tiempo. Las ventanas parecían ojos tristes. Daniel grabó un vídeo. Lo publicó con el título, Mi nuevo proyecto de casa embrujada cara de diablo. Lo que no sabía, era que ese sería su último vídeo como el mismo. Porque esa casa no era solo una estructura vieja. Era un punto roto en el tiempo. Y él, acababa de entrar. Los primeros días en la casa 404 fueron extraños. Daniel se instaló sin problemas. Trajo su computadora, cámaras, herramientas, luces LED, y hasta su cafetera favorita. Era escéptico, y cada pequeño ruido lo atribuía a la antigüedad de la casa. Es normal, decía. Las casas viejas crujen, respiran. Lo primero que notó fue su celular. A veces, sin razón, se apagaba. O se reiniciaba solo. Pero siempre, absolutamente siempre, al volver a encenderse, mostraba 4:04 de la madrugada. Cambió la hora. La desactivó. Usó otro reloj. Nada. Siempre terminaba en 4:04. Al tercer día, escuchó pasos en el piso de arriba. Subió. Nadie. Lo revisó todo, cuarto por cuarto. Incluso el ático, lleno de polvo y telarañas, con juguetes viejos, espejos tapados con sábanas y una cuna oxidada. Al bajar, vio que una de sus cámaras de seguridad se había activado. Revisó el archivo, y se congeló. Se vio a sí mismo, a las 4:04 de la madrugada, bajando del ático. Pero él no había subido esa noche. Había estado dormido. Esa noche durmió con una navaja bajo la almohada. El cuarto día, encontró un cuaderno dentro del baño. No era suyo. En la tapa decía, Día 5 no soy yo. Y adentro, con una letra casi idéntica a la suya, alguien había escrito: La casa me está repitiendo. Me veo en los reflejos haciendo cosas que no recuerdo. Me despierto con tierra en las manos. No sé qué está pasando. Pero cada vez que escucho las campanadas de las 4:04, algo cambia en mí. No duermo. No como. No confío en mi sombra. Daniel empezó a grabarse a sí mismo durmiendo. El primer vídeo fue normal. El segundo, mostró algo más. A las 4:04 de la madrugada, la imagen se distorsiona. Hay un glitch. Y por 2 segundos, se ve, otro Daniel. Parado al pie de la cama, observándolo. No hace nada. Solo lo observa. Y luego desaparece. Daniel empezó a perder el apetito. Se le caía el cabello. Tenía moretones que no recordaba. Las paredes de la casa empezaron a escucharse como si respiraran. Y el espejo del baño, al empañarse, mostró un mensaje escrito con dedo. Ya estuviste aquí. Daniel comenzó a tener pesadillas recurrentes. En ellas, estaba atrapado en el sótano. Escuchaba su propia voz gritando desde el ático. Y cuando subía, se encontraba, a sí mismo, llorando, suplicando que saliera de la casa. Pero en los sueños, nunca podía salir. La puerta de entrada siempre desaparecía. Daniel decidió enfrentarlo. No podía seguir fingiendo que todo eran cosas de casas viejas. Tomó una linterna, una cámara de mano y bajó al sótano. Era la primera vez que bajaba desde que llegó. La puerta crujía como si no se hubiera abierto en décadas. La escalera descendía más de lo que parecía desde afuera. El aire era denso,
cargado, y olía a humedad, y algo más. Algo, ferroso. Al llegar al fondo, la linterna parpadeó. El sótano estaba cubierto de estanterías viejas, cajas rotas y cámaras antiguas. Muchas. Como si alguien hubiese estado grabando algo durante años. Pero lo más extraño era una pequeña habitación al fondo, con la puerta entreabierta. Adentro, había un proyector, y una pared manchada de lo que parecía moho o sangre seca. Había una mesa con decenas de cintas VHS y casetes con fechas escritas. Algunas estaban marcadas como día 7, día 13, fin, 404. Una de ellas llevaba su nombre. Daniel Rivas, día 6, repetición 7. ¿Repetición? La colocó en una vieja videocasetera conectada a un monitor. La cinta zumbó, y comenzó a reproducirse. Al principio, era una toma fija del ático. Un Daniel, idéntico a él, caminaba nervioso. Susurraba cosas. Luego se sentó frente a la cámara y dijo: si estás viendo esto, ya es tarde. Estás en el ciclo. Estás dentro de la casa, y ella te recuerda. El vídeo continuó. Daniel, el del vídeo, se rompía poco a poco. Lloraba. Se rasgaba la piel. Se hablaba a sí mismo como si hubiera más de uno. Finalmente, gritó desesperado y se golpeó contra la pared. Luego, silencio. Y en los últimos segundos del vídeo, se acercó a la cámara. Y con una mirada vacía, dijo: no soy el primero. Y tú no serás el último. La pantalla se volvió estática. Daniel, paralizado, se tocó la cara. ¿Estaba volviéndose loco? ¿Era algún tipo de broma? Volteó hacia la estantería. Había otra cinta. Esta vez, sin etiqueta. La colocó. Lo que vio, no debería haber existido. Una grabación nocturna. Cámara de visión infrarroja. Él, dormía en su cama. Pero a las 4:04 de la madrugada, la puerta se abría lentamente. Una figura oscura, igual a él pero más alta, más deformada, entraba. Se acercaba al Daniel dormido, y se metía en su cuerpo. Literalmente. Como si lo absorbiera. Y luego, el cuerpo se sentaba, y miraba directo a la cámara. Sonrió. Fin del vídeo. Daniel tiró todo al suelo. Salió corriendo del sótano. Subió las escaleras jadeando, sintiendo que algo lo seguía. Cerró la puerta del sótano con un mueble. Y juró no volver a abrirla nunca más. Esa noche, no durmió. Porque no sabía si seguía siendo el mismo. O si algo, lo había reemplazado. Desde aquella noche en el sótano, Daniel dejó de confiar en todo. Dormía con las luces encendidas. Tapaba los espejos. Y cada mañana, marcaba el día en la pared con tiza. Día 7. Día 8. Día 9. Pero algo estaba mal. El calendario en su celular ya no coincidía con el mundo exterior. Según el reloj, habían pasado solo 3 días desde que se mudó. Pero en su cuerpo, sentía semanas. Tenía barba crecida. Uñas largas. Ojeras oscuras. Las cámaras mostraban cosas que él no recordaba. A veces, lo grababan cocinando. O llorando frente a un rincón. O caminando descalzo por la casa, repitiendo la misma frase. Ya estuve aquí. Ya estuve aquí. Ya estuve aquí. Intentó llamar a alguien. Cualquier persona. Pero su celular solo marcaba un número. 404. No importaba qué botón presionara, siempre marcaba 404. Intentó salir de la casa. Pero cada vez que cruzaba la puerta, aparecía otra vez en el piso de arriba, en el pasillo frente al baño. Una, y otra vez. Como si la casa lo reinsertara. Como si fuera un software con errores, y él, una función mal ejecutada. Grabó un mensaje para sí mismo. Lo dejó junto a la cama. Si mañana no recuerdas esto, es porque ya no eres tú. Al día siguiente, encontró la nota. Su letra. Su papel. Pero él no recordaba haberla escrito. Los espejos comenzaron a reflejar cosas distintas. En uno, vio a su reflejo riendo, cuando él estaba llorando. En otro, su reflejo no lo imitaba, lo observaba. Y en el baño, mientras se lavaba la cara, el espejo no mostró su reflejo. Mostró la imagen de una mujer de espaldas, en el ático, peinándose frente a un espejo cubierto. Daniel corrió hasta el ático. No había nadie. Pero encontró algo, una cinta más. En VHS. Esta vez no tenía fecha. Solo una palabra escrita con marcador rojo. Hoy. Al reproducirla, la pantalla quedó negra durante varios segundos. Luego, una voz susurró. Bienvenido al día 404. Y lo que vino después,
Fue una recopilación de momentos imposibles. Daniel muriendo, de distintas formas. Cortándose las venas. Arrojándose por la ventana. Ardiendo en llamas. Y en cada final, una frase aparecía en pantalla. Reiniciando. Daniel gritó. Golpeó la cámara. Se encerró en el baño y se miró fijamente al espejo. ¿Qué soy? Dijo, en voz baja. Y su reflejo, respondió. Una repetición. Luego el espejo se agrietó, solo. Como si la casa misma le devolviera la verdad. Daniel entendió algo aterrador. Cada día, a las 4:04, todo se reinicia. Él, no es el primer Daniel. Él es solo una versión más, atrapada en un bucle eterno, donde la casa lo graba, lo observa, lo rompe. Y luego, lo vuelve a empezar. Daniel necesitaba ayuda. Ya no confiaba en su memoria, ni en su cuerpo, ni en su reflejo. Pero encontró algo. En uno de los viejos casetes del sótano, había un número de contacto escrito a mano, casi borrado por el tiempo. Doctora. Lucía Ferretti, Universidad de Física Temporal, 1997. Lo buscó en línea. Nada. Pero en foros ocultos, mencionaban su nombre asociado a zonas fracturadas, errores de realidad y fenómenos donde el tiempo deja de ser lineal. Daniel, desesperado, grabó un vídeo privado y lo subió con una sola palabra clave, Casa 404. 3 días después, recibió un mensaje. Solo decía. Ya estuve ahí. Voy para allá. No duermas. No mires el espejo a las 4:04. Esa noche, una camioneta gris llegó al pueblo. Una mujer delgada, con un abrigo largo, bajó con un portafolio lleno de instrumentos extraños. Era Lucía Ferretti. Lo que estás viviendo no es una posesión. Tampoco un simple fenómeno paranormal, dijo, mientras colocaba sensores en el suelo. Es un colapso. Un punto muerto del tiempo. Daniel no entendía. Ella le explicó. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no avanza. Se rompe. Como una cinta rayada. Esta casa, es una de esas fallas. ¿Y por qué yo? Preguntó él. No lo sabemos. Pero todos los que han estado aquí terminan convertidos en residuos de sí mismos. Grabaciones de carne. Ecos. Lucía sacó un dispositivo. Parecía un medidor de frecuencia, pero marcaba símbolos, no números. Mira esto, dijo. Cada noche, exactamente a las 4:04, el espacio-tiempo colapsa y reinicia. Tú, estás atrapado en ese ciclo. Daniel tembló. ¿Puedo salir? Lucía dudó. Quizás. Pero si ya eres una copia, no hay salida. Esa frase lo destruyó. Pasaron la noche registrando anomalías. Temperaturas que subían y bajaban en segundos. Grabadoras que reproducían voces antes de ser encendidas. A las 3:59 de la madrugada, Lucía se encerró en el sótano para ver el reinicio desde dentro. Le dio a Daniel una cámara y le dijo. Si algo me pasa, huye. No me mires si regreso diferente. A las 4:04 de la madrugada, todo volvió a cambiar. Hubo un apagón. Las luces explotaron. Gritos desde el sótano. Daniel bajó. La encontró en el suelo. Respirando agitada. Pero algo estaba mal. Tenía los ojos completamente negros. Y le susurró. No soy ella. Luego sonrió, y se desvaneció. Solo dejó el reloj que usaba en la muñeca. Marcaba. 4 horas 4 minutos y 4 segundos. Y seguía avanzando, hacia atrás. El sonido del tic-tac del viejo reloj era más fuerte que nunca. Daniel estaba solo en el comedor de la casa, de pie frente al reloj de péndulo empotrado en la pared, cuyas manecillas se movían hacia atrás, una escena completamente imposible. Afuera, la tormenta seguía azotando con una intensidad inhumana, como si el mundo se estuviera desmoronando lentamente mientras él permanecía atrapado en ese lugar suspendido en el tiempo. El péndulo oscilaba de manera irregular. Por momentos, parecía detenerse por completo. Luego, se aceleraba sin razón. Daniel, completamente empapado por el sudor y la lluvia que aún le calaba desde su ropa húmeda, intentaba entender qué significaba todo eso. Observaba las manecillas retroceder, y con cada retroceso sentía que una parte de sus recuerdos se desmoronaba. No podía recordar qué día era. Ni cuánto tiempo llevaba ahí. Ni si había sido de noche o de día hace un minuto. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como un latigazo. El reloj emitió un sonido seco y hueco, una campanada ahogada. Luego otra. Y otra. 6 campanadas, aunque el reloj marcaba las 3:12. Cada golpe parecía retumbar directamente dentro de su cráneo. De repente, el salón cambió. No de forma visible,
sino emocional. La atmósfera se volvió más densa, casi como si el aire se hubiera llenado de agua. La luz tembló por un segundo y luego volvió. El reloj dejó de moverse. Las manecillas quedaron congeladas. Pero el péndulo seguía. Y al fondo del pasillo, Daniel escuchó algo más, el llanto de un niño. Pero no era un llanto normal. Era como si el sonido viniera de una cinta antigua, distorsionado, casi metálico. Se volvió hacia el pasillo y lo vio. Una silueta pequeña, de espaldas, en medio de la oscuridad. El niño no se movía, solo sollozaba bajito. Daniel no quería acercarse, pero sus pies comenzaron a moverse solos. Cada paso se sentía como arrastrado por una fuerza invisible. El pasillo se alargaba más con cada paso. Era como si nunca llegara al final. El niño seguía ahí, de espaldas, inmutable. Pero el llanto había cesado. Y entonces, cuando Daniel estaba a unos pasos de tocarle el hombro, el niño desapareció. Una ráfaga de viento helado lo empujó hacia atrás, y todas las puertas del pasillo se cerraron de golpe. El reloj volvió a sonar. Pero ahora marcaba 12 en punto. Medianoche. Aunque en la tormenta del exterior seguía siendo claramente de día. El tiempo se había roto. Lo supo con absoluta certeza. Dentro de esa casa, el tiempo ya no tenía sentido alguno. Corrió por el pasillo buscando una salida. Pero cada vez que abría una puerta, encontraba la misma habitación, el comedor. Una y otra vez. Cambiaban los muebles, la luz, las paredes, pero siempre era el comedor. En uno de ellos, encontró una fotografía sobre la mesa. Era él. De niño. Junto a una mujer que no reconocía, y detrás, escrita a mano, una fecha, 13 de noviembre de 1984. Años antes de su nacimiento. El corazón le martilló el pecho. Era imposible. Volteó la fotografía. Detrás, un mensaje apenas legible. Ya estuviste aquí antes, Daniel. Solo que no lo recuerdas. El reloj no olvida. Un ruido sordo se escuchó desde la planta alta. Pisadas. Rápidas. Como si alguien bajara corriendo por la escalera. Se giró en seco. Pero nadie apareció. El reloj volvió a sonar. Una campanada. Luego otra. 7. 8. 9. 10. Y después, silencio. La última cosa que escuchó antes de desmayarse fue su propio nombre, susurrado al oído por una voz que no era humana. Daniel, el tiempo ya no te pertenece. Daniel despertó con la sensación de que algo había cambiado para siempre. El aire era más pesado, como si la casa misma respirara con él, sincronizándose con cada latido de su corazón. Miró alrededor. La habitación era la misma, pero había detalles que antes no había notado. Una sombra en el rincón, que no existía antes, un murmullo sutil, una corriente de aire frío que recorría la habitación sin explicación. Recordó la frase del espejo, el ciclo, el reinicio. Pero ahora sabía algo más. La casa no solo lo atrapaba en un bucle, sino que también jugaba con su mente, fragmentando su identidad. No era el único Daniel, y ninguno de los otros existía de forma plena. Eran recuerdos rotos, versiones perdidas, ecos de una misma persona atrapada en diferentes tiempos. Intentó levantarse, pero sus piernas se negaron a responder. Se sentía pesado, cansado, como si miles de años de recuerdos comprimidos pesaran sobre su espalda. Su reflejo apareció en el espejo, pero no le devolvió la mirada. En cambio, vio otro Daniel, con los ojos completamente negros, sonriendo con una expresión cruel y desquiciada. El tiempo empezó a distorsionarse de nuevo. En un parpadeo, la casa se transformó. Las paredes se agrietaron, revelando un vacío oscuro, infinito. Se encontró en un pasillo sin fin, con puertas a ambos lados, todas cerradas. En cada puerta, una palabra, olvido, repetición, miedo, dolor, soledad. Sintió que algo le susurraba, instándolo a abrir una de ellas. Eligió la que decía repetición. Al abrirla, fue envuelto por una luz cegadora, y se encontró en una escena que reconocía. Él, entrando por primera vez a la casa 404, la mirada llena de curiosidad y esperanza. Pero entonces la imagen se rompió, como si fuera un vidrio fracturado, y Daniel vio como ese otro Daniel caía de rodillas, atrapado en un ciclo eterno. Cada puerta que abría lo sumergía en otra memoria, otro fragmento de su realidad rota, momentos de dolor insoportable, de traición, de miedo absoluto. Pero también había recuerdos felices, como la sonrisa de un ser querido o una tarde de verano que ya no podía ubicar en el tiempo. Mientras avanzaba por ese corredor sin fin, la voz del Daniel con ojos negros comenzó a susurrarle. No era solo una voz, sino 1000 voces, mezcladas en un eco interminable. No puedes huir. No hay afuera.
Solo hay esto. Eres tú y no eres tú. La casa te repite, te reinventa, te consume. Daniel empezó a sentir que su cuerpo se desvanecía, que cada parte de él se convertía en polvo que flotaba en el vacío. Pero algo resistía, su voluntad. Un deseo feroz de romper el ciclo, de escapar de ese tormento eterno. Entonces, frente a él, apareció una puerta diferente. No tenía palabra escrita, pero emanaba una luz cálida y dorada. Daniel la abrió con esfuerzo, y del otro lado encontró un espacio completamente distinto, un jardín. Un jardín donde el tiempo parecía normal. El sol brillaba, las flores florecían, y había una calma profunda. Pero no estaba solo. En el centro del jardín, vio a sí mismo, sentado en un banco, con los ojos cerrados y una expresión serena. Ese Daniel le hizo un gesto para que se acercara. Este es el final y el principio, dijo el Daniel sentado. Aquí decides si seguir atrapado o romper la cadena. Daniel se sentó junto a él y, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos. En su mente, imágenes comenzaron a formarse, sus recuerdos completos, sus decisiones, sus miedos, sus amores, sus errores. Sintió que el peso del ciclo empezaba a disolverse, que las cadenas invisibles se rompían. Pero no todo era tan simple. Una sombra apareció detrás del Daniel sentado. Era el Daniel con ojos negros, el eco oscuro que lo había perseguido todo este tiempo. No permitiré que escapes, dijo con voz profunda y fría. Comenzó una batalla invisible, un duelo de voluntades en el que cada pensamiento, cada recuerdo, cada miedo y esperanza se enfrentaban. Daniel luchaba por su identidad, por su libertad. Con cada respiración, se acercaba más a la luz, a la libertad. Finalmente, un último grito, una explosión de luz, y Daniel despertó. Estaba en la casa 404, pero algo era diferente. La tormenta había pasado, la luz del día entraba por las ventanas y el reloj de pared marcaba una hora normal. Se levantó, sintiéndose más ligero, como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros. Abrió la puerta principal y salió. Afuera, el mundo era real. El sol calentaba su piel, el viento movía las hojas, y el tiempo avanzaba. Pero en su bolsillo, encontró una nota. Solo una palabra escrita con tinta negra. Hasta luego. Daniel sonrió débilmente y supo que, aunque había escapado, la casa 404 siempre estaría ahí, esperando. El sol comenzaba a ocultarse cuando Daniel volvió a la casa 404, no como el hombre roto y desesperado que había huido, sino con la determinación de quien busca respuestas definitivas. La casa parecía diferente, más silenciosa, como si esperara su regreso, como si supiera que esta vez no huiría. Entró por la puerta principal y observó cada rincón, cada grieta, cada sombra. Todo parecía intacto, congelado en el tiempo. Pero algo más se había instalado allí, un aire pesado, como el aliento de un secreto largamente guardado. Se dirigió directo al sótano. El lugar donde tantas veces el horror se había manifestado. Abrió la puerta con cuidado, notando que ya no había miedo, sino una calma inquietante. Allí, sobre la mesa del altar, descansaba un viejo maletín negro, cubierto de polvo, que antes no había visto. Lo abrió lentamente y dentro encontró varios discos duros antiguos, cintas de vídeo, una libreta escrita a mano y un extraño dispositivo que parecía un reloj digital pero con símbolos en lugar de números. El reloj marcaba exactamente las 4:04. Daniel encendió el proyector y conectó una de las cintas VHS con la etiqueta, Archivo 4:04 Inicio. Las imágenes comenzaron a reproducirse con estática y sonidos de interferencia. Lo primero que vio fue a un hombre mayor, con barba blanca y ojos penetrantes, sentado frente a la cámara. «Soy el doctor Emiliano Sanz», dijo el hombre con voz firme. «Si estás viendo esto, significa que la casa 404 te ha atrapado, y probablemente estás en el mismo ciclo que yo». Daniel sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Emiliano era el científico que años atrás había intentado estudiar el fenómeno, y había desaparecido misteriosamente. El doctor Sanz comenzó a explicar con detalles científicos, mezclados con teorías casi esotéricas, sobre la naturaleza de la casa. La casa 404 no es solo una estructura física, explicaba. Es una anomalía temporal, un punto donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y se repite una y otra vez, creando un bucle infinito. Lo que ves, lo que sientes, no es solo locura. Es un fenómeno real, medible y peligroso. Las imágenes cambiaron y mostraron varias grabaciones de cámaras ocultas en la casa, donde Daniel pudo verse a sí mismo en diferentes momentos, repitiendo movimientos, como si fuera un fantasma atrapado en un ciclo sin fin. En un segmento, Daniel se vio a sí mismo entrando en la casa por primera vez, con la esperanza reflejada en su rostro. En otro, lo vio corriendo desesperado, gritando y luchando contra sombras invisibles.
El Dr. Sanz reveló que había intentado romper el ciclo usando tecnología avanzada, rituales antiguos y métodos experimentales. Pero fallé, dijo con pesar. Cada intento solo refuerza el bucle. La casa no quiere ser rota. Quiere ser recordada. Daniel vio una grabación final, titulada 4 y 4 final. La cinta mostraba una habitación oscura, iluminada solo por un reloj de péndulo. A medida que el tiempo avanzaba, la imagen comenzó a distorsionarse, las paredes parecían derretirse y las sombras se alargaban. De repente, la figura del Dr. Sanz apareció, pero no era el hombre tranquilo que había visto antes. Sus ojos estaban vacíos y su sonrisa era macabra. No hay escape, susurró. Solo archivo y repetición. El vídeo terminó abruptamente con un ruido estridente. Daniel se quedó paralizado. Sabía que esta vez debía hacer algo diferente. Sacó del maletín el dispositivo con símbolos y comenzó a estudiarlo. Era un reloj, sí, pero uno que parecía medir la calidad del tiempo dentro de la casa. Decidió probarlo. Activó el dispositivo justo a las 4 y 4, y sintió una vibración que recorrió toda la casa. El tiempo comenzó a doblarse, a fragmentarse en 1000 pedazos, y Daniel experimentó sensaciones que desafiaban la lógica, ver eventos futuros, revivir el pasado, sentir el presente como una constante movimiento. En ese momento, la casa comenzó a hablarle. No con voces, sino con imágenes, recuerdos, sentimientos. Vio rostros de antiguos ocupantes, todos atrapados, todos fragmentados en pedazos de tiempo. Sintió la desesperación, la tristeza, la rabia, pero también la esperanza. Comprendió que la única manera de romper el ciclo era aceptar todo lo que había sido, todo lo que era, y todo lo que sería. Daniel comenzó a recitar en voz alta una frase que apareció grabada en la libreta. El tiempo es un río, pero en sus aguas el pasado, presente y futuro convergen. Solo al aceptar su flujo, la corriente se libera. A medida que pronunciaba esas palabras, la casa empezó a transformarse. Las paredes dejaron de ser opresivas y comenzaron a desvanecerse en luz. El suelo se abrió y la casa se elevó, suspendida en un vacío lleno de estrellas. Daniel flotaba en ese espacio infinito, rodeado por todos sus yos pasados y futuros. Con un último esfuerzo, se fundió con ellos, formando un único ser completo, libre del ciclo. La luz fue cegadora, y cuando se disipó, Daniel estaba afuera, frente a la casa 404, que ahora parecía solo una ruina olvidada por el tiempo. El reloj marcaba las 4 y 5. El ciclo se había roto. Pero mientras se alejaba, escuchó un susurro en el viento. «Hasta pronto».